en el cual vamos a estar abordando técnicas y tratamientos para la depresión. A ver, ¿me confirman, por favor, si es que se logra ver mi pantalla? Listo, gracias, Alonso. Bien, chicos, gracias, Jacqueline. Bien, a ver, hoy día vamos a ver más que todo lo que es la activación conductual. Cuéntenme, chicos, los voy a estar leyendo por el chat. ¿Antes ya lo han realizado? ¿Es la primera vez? ¿O quizás es la primera vez que han escuchado este término de activación conductual? ¿O conocen algo de esto? A ver, chicos, ¿es la primera vez? ¿O ya antes? Beatriz, buenos días, Beatriz. Recién escucho el tema. Ah, ok, Beatriz, aquí lo vamos a aprender. Bien, chicos. Bien, vamos a ver lo que es activación conductual. Esto, chicos, es un tratamiento breve, ¿sí? Requiere de una estructura también y es muy utilizado para lo que es la depresión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la activación conductual? Es activar conductualmente a mi paciente. ¿Sí? De maneras específicas. ¿Para qué? Para que éste pueda incrementar las experiencias de recompensas en sus vidas. ¿Listo? Entonces, la activación conductual se enfoca en los procesos que estos inhiben la activación, ¿eh? Como las conductas de escape o la evitación. ¿Listo? Que estas conductas son muy comunes. Entonces, gracias o a través de la activación conductual, nosotros vamos a eliminar esto para activar conductualmente a mi paciente. ¿Listo? De esto consiste lo que es la activación conductual. Entonces, esta técnica, esta herramienta se basa en que los problemas de la vida, los problemas cotidianos de nuestro paciente, reducen su habilidad para poder experimentar recompensas positivas. ¿Listo? Y esto es muy común ver a los pacientes, ¿no? E incluso en las primeras sesiones estábamos conversando acerca de esta pérdida de placer ante las actividades que antes sí le causaba algún tipo de bienestar. Pero aquí la activación conductual sostiene que los problemas de la vida, ¿sí? O los problemas ¿sí? de las personas llevan a que estos reduzcan o se limiten para experimentar recompensas positivas. ¿Listo? Por lo tanto, llevando a síntomas y conductas que clasificamos o eh, comprendemos como depresión. ¿Listo? Entonces, para aliviar la depresión, la activación conductual asume que deben de ser asistidos, ¿sí? Es decir, los pacientes, para poder realizar conductas que estos van a encontrar placenteras. Es decir, ellos se van a sentir bien, van a encontrar un punto de bienestar. ¿Por qué? Porque van a realizar conductas de su agrado y por lo tanto productivas. Así sea mínimo para nosotros, pero para ellos sí es importante. ¿Listo? Y que pues evidentemente ello va a mejorar la situación de la persona en general. ¿Ya? A ver, esto es importante considerar, es decir, que la activación conductual es individualizada. Es decir, tanto yo como terapeuta y mi paciente vamos a trabajar para poder identificar los patrones de conducta. ¿Sí? Primero, vamos a identificar los patrones de conducta que se relacionan con la depresión. Y también vamos a identificar qué actividades agradables para mi paciente X, ¿sí? Le va a generar placer o bienestar. Recordando, chicos, que todos somos diferentes, ¿cierto? Y que para mí una actividad placentera puede ser que para Beatriz, para Verónica, para Araceli, para otros sea totalmente distinta y no sea placentera como tal.
¿Listo? Por lo tanto, siempre recordemos que la activación conductual es individualizada. ¿Bien? Entonces, esta terapia vamos a ver algunas características generales de la activación conductual. Esta, pues chicos, se focaliza en la inactivación, ¿sí? O en la inacción de la persona deprimida, que tiene un diagnóstico de depresión como tal. ¿Listo? También realizamos lo que es parte de la modificación del ambiente y en este caso se diferencia las técnicas cognitivas, porque ya en la sesión anterior hemos visto acerca del debate, hemos visto acerca de algunas actividades que nos va a ayudar a reestructurar nuestros pensamientos, pero en este caso no reestructuramos el pensamiento, sino que modificamos conducta y también hasta cierto punto ambiente. ¿Bien? La activación conductual es insistente, ¿sí? Para el paciente. ¿Para qué? Para que éste pueda comprometerse en aquellas actividades que va a tener contacto con reforzadores naturales. ¿Y qué reforzadores naturales puede tener mi paciente? Tales como bienestar, ¿sí? Pensamientos un tanto más positivos, como lo lograste, lo hiciste, eres capaz, entre otros. Son reforzadores naturales que mi paciente va a encontrar cuando éste realice la actividad previamente establecida. ¿Listo? Ahora, también es importante considerar esto, chicos, que la activación conductual no conceptualiza como tal a la depresión como si fuera una enfermedad, ¿sí? Según la activación conductual, ¿sí? No es una enfermedad. Y por lo tanto, la depresión no está dentro de la persona, sino que la persona está dentro de la depresión, ¿sí? Entonces, si la persona se aleja de reforzadores positivos, ¿qué va a pasar? Que esta, es decir, mi paciente, va a incurrir en conductas de evitación. Y por lo tanto, se crea este círculo vicioso de, ok, me alejo de reforzadores positivos, ¿sí? Incurro a conductas de evitación, por lo tanto, hay una inacción. ¿Listo? Y comienza lo que es el círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, la activación conductual elimina ello a través de lo que dice su nombre, ¿no? Activar conductualmente al paciente. Y considerando que la activación no modifica el pensamiento. ¿Sí, chicos? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ok. Ahora, vamos a ver algunos principios, ¿sí? De la activación conductual, en el cual nosotros como terapeutas nos vamos a guiar. ¿Sí? Son, si no me equivoco, son 10 principios. ¿Listo? Vamos a ver uno por uno. A ver, el principio número 1 nos dice que la clave para cambiar cómo se siente una persona es ayudarle a cambiar lo que hace. ¿Listo? ¿Qué nos decía algunas terapias o unas técnicas cognitivas? Que la forma en cómo yo pienso me produce una emoción, por lo tanto, una acción, ¿cierto? Pero en este caso, la activación conductual nos dice que para que mi paciente pueda cambiar su forma de sentir, es importante que yo le ayude o lo guíe a cambiar lo que hace, es decir, las conductas. Vemos la diferencia, sin embargo, eso no quiere decir que una es mejor que la otra, sino que ambos se pueden complementar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa según este principio? Que las personas esperan a actuar hasta que sientan lo que es la motivación, ¿sí? Para poder realizar una actividad. Entonces, si yo no tengo motivación, es muy probable que no realice una actividad. ¿Bien? Entonces, la mayoría de nuestras rutinas que son cotidianas, que son diarias, incluyen actividades de poca libertad, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas obligaciones, los papás, las mamás, los que trabajamos, entre otros. Tenemos distintos tipos de obligaciones donde, si bien es cierto, según la activación conductual, tenemos poca libertad de decisión.
porque es algo que sí o sí tenemos que hacer para llevar a cabo una actividad. ¿Listo? Y por lo tanto la consecuencia puede afectarme a mí como persona, como trabajadora o a mi familia si es que fuera madre de familia. ¿Listo? Entonces, este tipo de principio o el primer principio nos dice ello, ¿sí? Uno, si es que no hay motivación interna, entonces es muy probable que no realice una actividad. Y mis actividades diarias me permiten tener solo un poco de libertad de decisión. Entonces, el principio número 1 nos dice, es un actuar de afuera hacia adentro. Es decir, si yo cambio mi conducta, voy a cambiar mis sentimientos, mis emociones. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que realizar una actividad o una conducta primero, ¿sí? Y como segundo paso, va a surgir lo que es la motivación y después, como tercer paso, las emociones, según este principio. Sí, chicos, si es que hay alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en escribirla para poder resolverla. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos dice el primer principio. Actuar de afuera hacia adentro. Primer paso, realizar una conducta, así yo no tenga la motivación, porque según el primer principio, el segundo paso es que va a surgir la motivación y finalmente las emociones. Ok, vamos con el principio número 2. Nos dice que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden mantener a las personas atoradas en la depresión. ¿Listo? Esto es lo que nos indica el segundo principio. Es decir, que enfocamos en las maneras específicas en las que los eventos de la vida pueden llevar a decrementos en reforzadores positivos o incrementos en castigos, que pues evidentemente ambos son hasta cierto punto perjudiciales para la persona. Y esto, es decir, la disminución de reforzadores positivos o el incremento de castigos, van a llevar a cabo lo que es el malestar emocional y por lo tanto la evitación de las actividades normales. Y de esta forma la persona se va a sentir estancada, ¿sí? Atorada en la depresión, porque se vuelve, como les decía, en un círculo vicioso. ¿Bien? Entonces, aquí en el principio número 2 vamos a tener dos tipos de problemas. Problemas primarios y problemas secundarios. Problemas primarios son necesidades básicas hasta cierto punto, tales como, por ejemplo, tener peores condiciones en cuanto a su vivienda, en cuanto a su ambiente, ser despedido, el divorcio, tener trabajos muy demandantes con pago muy reducido, relaciones que no son satisfactorias. ¿Listo? Entonces, las personas responden a estos problemas primarios con conductas que mantienen este estancamiento en el problema. Por ejemplo, ok, tengo un trabajo demandante que no me paga mucho, pero si es que yo me renuncio a este trabajo, es muy probable que en otro también, ¿sí? Y comienzan lo que son pensamientos, emociones, y vamos a ir estancándonos, ¿sí? En estos problemas primarios. Nos vamos a lo que son problemas secundarios. ¿Listo? Cuando una persona deja de realizar actividades que en algún momento le resultaron placenteras y también realiza actividades de escape o habitación o conductas que proporcionan un alivio inmediato, tienen consecuencias futuras negativas. ¿Sí? Como yo sé que es un problema secundario por las consecuencias futuras negativas. ¿Listo? Así sea que el individuo realice una actividad. Por ejemplo, tengo un problema X, ¿listo?
y mi conducta es tener un alivio inmediato. Por lo tanto, consumo droga, ¿listo? Una sustancia. Consumo esta sustancia que es dañina y voy a producir un alivio inmediato, sí, por supuesto, pero con el pasar del tiempo, de los días de la semana, voy a tener conductas negativas. Puedo llevar o puedo tener una adicción, también puedo hurtar, en caso no tengan los medios para poder consumir la droga, entre otros. ¿Listo? Entonces, ambos problemas, chicos, tanto los primarios como los secundarios, hace que la persona se sienta atorada. ¿Por qué? Porque está inmerso en ese círculo vicioso. Tengo un problema, ¿sí? Por lo tanto, tengo reforzadores menos, mejor dicho, reforzadores positivos o más castigos. Por lo tanto, ahí también introducen lo que son los pensamientos negativos, entre otros. ¿Listo? Tengo más castigos. Bien. Me produce un malestar emocional y por lo tanto o evito o escapo. Evito enfrentar el problema o escapo del problema. ¿Listo? Escapo a través del consumo de sustancias, entre otros. ¿Listo? Entonces, el paciente aquí se encuentra inmerso en lo que es este círculo vicioso en cuanto a los problemas que él percibe. Bien, el principio número 3 nos dice que la clave para que uno pueda descubrir este antidepresivo, entre comillas, para un paciente en particular, está en lo que precede, ¿sí? Y en lo que sigue las conductas importantes, es decir, en los antecedentes, en lo que precede y en las conductas que siguen, ¿sí? Y que estas pues son importantes para el paciente. Entonces, el trabajo que nosotros como especialistas tenemos que hacer es involucrar al paciente a realizar una evaluación detallada y cuidadosa de las conductas que están asociadas a la depresión. ¿Sí? Entonces, en una sesión, ¿qué es lo que voy a hacer con el paciente? Voy a realizar toda una lista de aquellas conductas que se encuentran asociadas a la depresión, que refuerzan e intensifican la depresión. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo esta lista de conductas, vamos a ver el antecedente, lo que ya vimos en las sesiones anteriores. Es decir, ¿qué pasa antes de que suceda tal conducta? ¿Listo? Y vamos a ver el consecuente, es decir, ¿qué pasa después de realizar tal conducta? Bien, entonces, este principio lo llevamos a cabo en la sesión. ¿Listo, chicos? Importante. Primero, hago una lista de aquellas conductas que están asociadas e identifican la depresión. Hago la pregunta, ¿qué pasó antes de realizar tal conducta y qué pasó después de realizar tal actividad? Bien, es según el principio número 3, para poder descubrir qué está manteniendo la depresión, qué conductas, según la activación conductual, está manteniendo esta depresión. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. A ver, paciente X acaba de perder un trabajo, se siente decepcionada también con otras áreas de su vida. Tenía un perro, bien, al que cuidaba y esta pues se enorgullecía del cuidado que le proporcionaba a su mascota. Entonces, mientras que la paciente estaba desempleada, llevaba a su mascota al parque y se encontraba con madres de familia que estaban con sus hijos, con sus esposos, con su familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Debido a esto, ella se comenzó a sentir sola y por lo tanto dejó de pasear por completo a su perrito. Ya no iba al parque. Entonces, ella en este caso dejó de hacer una actividad que antes le generaba satisfacción y le generaba
el sentido de recompensa, porque ella estaba orgullosa de cómo cuidaba a su perro. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo. Vamos a ver, la conducta, ¿sí? Es dejar de pasear al perro. ¿Es una conducta evitativa? Sí. ¿Por qué? Porque estoy evitando encontrarme con las madres, con sus hijos, con su familia, para yo no sentirme sola, ¿cierto? Y esta conducta contribuye a la depresión, se asocia e intensifica la depresión, ¿sí? Según el principio 3. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que ver el antecedente y la consecuencia. ¿Bien? El antecedente es decir, ¿qué pasó para que mi paciente deje de pasear a su mascota? Pasó que ella veía a las madres con sus hijos y por lo tanto se sentía sola, ¿cierto? Este es el antecedente. ¿Y qué pasó después de haber dejado de pasear al perro? Pues obtuvo un alivio temporal de este malestar emocional. Pero esto es importante, es un alivio temporal, ¿sí? Es un alivio temporal, no es una conducta adaptativa, no está afrontando los sentimientos de soledad, no está afrontando la situación como tal, ¿sí? Entonces, esta conducta de evitación va a ser permanente. ¿Listo? Sin embargo, el alivio temporal va a ser pasajero. ¿Por qué? Porque estoy evitando una actividad que me resultaba placentera, que me resultaba o que tenía este sentido de recompensa. ¿Sí? Y al evitar permanentemente va a provocar un malestar emocional, porque es menos una actividad donde yo sentía satisfacción. Y por el contrario, esta conducta va a contribuir y va a intensificar lo que es la depresión. Entonces, esto es importante, chicos, realmente yo les recomiendo que realicen este tipo de actividad con sus pacientes. Y ustedes se van a dar cuenta que hay muchas actividades que ellos dejan de hacer solo porque en una ocasión se sintieron solos, tristes, frustrados, enojados, angustiados, entre otros. ¿Sí? Y poco a poco vamos a llevar a cabo tal conducta o tal actividad. ¿Ya? Entonces, vamos al principio número 4, que es la estructura y asignar actividades que sigan un plan y no una emoción. ¿Por qué? Porque sabemos que las emociones de los pacientes no son tan agradables, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos una actividad, ¿sí? Según la emoción, es muy probable que no haya en sí una actividad o una conducta, ¿cierto? Entonces, este principio nos dice que nosotros tenemos que basarnos en un plan. Bien, y esto se asocia mucho con el principio número 1, es decir, no siempre vamos a estar motivados para realizar una actividad, pero si tenemos un plan, va a ser el primer paso para poder sentir lo que es la motivación y por lo tanto producir emociones más agradables. ¿Listo? Entonces, como les decía, cuando una persona está deprimida o tiene depresión, realiza menos actividad. ¿Sí? Realiza menos conductas. Entonces, no solo la motivación y la energía van a disminuir, sino que también las responsabilidades se hacen más pesadas. ¿Listo? Y nuevamente mi paciente se encuentra en este círculo vicioso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la activación conductual? Nosotros con esta técnica, herramienta, vamos a empujar poco a poco a que los pacientes actúen de afuera hacia adentro, de una conducta que me pueda producir motivación y emociones agradables. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a invitar a los pacientes a que ellos puedan involucrarse en actividades que proporcionen satisfacción y que previamente también haya sentido esto. ¿Listo?
O también vamos a invitar a los pacientes a que ellos puedan solucionar problemas y que esto le genere un mejor estado de ánimo y por lo tanto también reducir el estrés. Bien, entonces, este principio número 4 se asocia mucho con el primer principio, ¿sí? Pero el plus de este es que nosotros vamos a tener un plan, ¿bien? Un plan para poder llevar a cabo las actividades. El principio número 5. El cambio será más fácil si se empieza por algo pequeño. Y esto es importante. ¿Listo? Es fundamental, chicos, que nosotros empecemos por algo pequeño. ¿Por qué? No sé, quizás también a ustedes les haya pasado que nos planteamos metas grandes y muchas metas y al final no cumplimos. O cumplimos una o dos, ¿no? Pero no todo el conjunto de metas que nosotros nos hemos propuesto. ¿Por qué? Porque pasa que a veces de estas actividades son irreales, ¿sí? Por ejemplo, es totalmente irreal que mi paciente me diga, un paciente con depresión, me diga que a la tercera sesión, pues ya va a haber una recuperación muy notoria. Esa es una meta irreal, tanto para el terapeuta como también para el paciente. ¿Cierto? Lo mismo pasa con las actividades. Comencemos desde lo más pequeño, desde lo más, entre comillas, insignificante para nosotros, pero muy significativo para el paciente. ¿Listo? Entonces, se sabe, chicos, que cuando una persona tiene depresión, si nosotros le ayudamos a hacer cambios simples, como el levantarse de la cama, va a ser una gran batalla para ellos. Y les digo por experiencia, ¿no? Ha tenido muchos pacientes con depresión que, pues evidentemente para ellos levantarse de la cama es muy complejo, es muy difícil. Y es una lucha no de 10 minutos, no de 30 minutos, a veces de 1 hora, hora y media o hasta 2 horas. ¿Listo? Para nosotros puede ser automático, pero para personas con depresión realmente es una gran batalla. Pero es un cambio que, entre comillas, ojo, entre comillas, es simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar primero lo que es la conducta, ¿sí? Y después vamos a dividir en pequeños pasos que sean fáciles, sencillos, para poder cumplir con la actividad o con la conducta médica. ¿Listo? Entonces, primer paso, vamos a identificar lo que es la conducta que vamos a cambiar dentro de su rutina o los hábitos. ¿Bien? Segundo paso, chicos, vamos a dividir en pasos pequeños para llegar a la conducta médica. ¿Listo? Ese es el segundo paso según el principio número 5. Nos vamos al principio número 6. Enfatizar actividades que son naturalmente reforzantes. ¿Listo? Entonces, parte de lo que es la activación conductual es que nosotros podemos ayudar o facilitar al paciente a que pueda involucrarse en su vida de manera que las conductas antidepresivas sean reforzadas de una forma natural en su entorno. Por ejemplo, si nosotros estamos en el trabajo o estamos en una reunión y hacemos contacto visual con una persona y le sonreímos amablemente, ¿no? Con una buena intención, es muy probable que la otra persona también sonría, ¿cierto? Eso sería un reforzador natural que surgió del entorno. No fue algo premeditado, no fue previsto, fue algo que a veces suele pasar, ¿sí? Entonces, el hecho de que la otra persona sonría es un reforzador para nosotros. Es un reforzador natural que se dio, como bien dice su nombre, naturalmente. ¿Listo? Entonces,
Aquí es importante que el paciente pueda reforzarse a sí mismo por su conducta antidepresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siempre, chicos, no siempre las conductas van a ser reforzadas. Por ejemplo, ¿sí? En este caso en particular, si yo estoy en mi centro de trabajo y le sonrío a tal persona, pero esa persona no sonríe, evidentemente no hay un reforzador inmediato a mi conducta, ¿cierto? No hay un reforzador. Entonces, mi paciente tiene que aprender que no siempre va a haber reforzadores en su entorno. Y eso está bien, porque puede ser que al chico, al chica o a la chica que yo le he sonreído esté distraída, no me haya visto, o esté preocupada, o esté pensando en otra cosa. Y no necesariamente quiere decir que esté enojado conmigo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros poco a poco podemos ayudar al paciente a que él pueda aceptar, lo puede entender, pero aceptar que no siempre va a haber reforzadores inmediatos y del ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un paciente empieza a buscar trabajos, pero no recibe respuestas inmediatas o no es contratado por un trabajo, en este caso, él debe aprender a reforzarse a sí mismo, ¿sí? Pero reforzar por su esfuerzo, no por el resultado, ¿sí? Por ejemplo, lo hice. Fui a la entrevista, que para mí quizás era muy complejo, sentía que era o pensaba, mejor dicho, que era muy difícil, pero lo hice. Afronté un miedo, afronté una actividad que me producía ansiedad. Me refuerzo por todo el proceso, por el esfuerzo, más no por el resultado. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos ayudar al paciente a que él se autorrefuerce, pero no por el resultado, porque sabemos que a veces los resultados no son como lo que nosotros esperamos, pero sí por el proceso, ¿sí? Según el principio número 6. Vamos con el otro, el número 7. Actúa como coach. Esta es una metáfora, ¿ok? Entonces, esta metáfora de un coach ayuda a guiar al terapeuta durante la activación conductual. ¿Cómo así? Nosotros vamos a alentar, vamos a motivar a los pacientes a que ellos puedan tomar acción, ¿sí? Y que estas acciones, pues evidentemente les generen recompensas y también de que ellos sepan y se den cuenta de que tienen la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Distintos problemas. Bien, nosotros vamos a hacer como este coach que vamos a motivar, ¿sí? Según esta metáfora, bien, porque el coach va un poquito más allá. Pero según la activación conductual, nos dice lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a guiar en el proceso de cambio y vamos a hacer sugerencias. Ojo, aquí el coach hace sugerencias. No vamos a hacer demandas. Tú tienes, tú debes, tú deberías. No, vamos a sugerir. ¿No te parece que, o te parece que podrías hacer esto? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? O que refutas, entre otros. ¿Listo? Y las sugerencias solo lo vamos a hacer cuando sea necesario. ¿Bien? Y pues evidentemente tenemos que estructurar lo que son las sesiones. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunas actividades netamente de activación conductual. Nos vamos con el principio número 8, el cual nos dice que enfatiza un enfoque empírico de solución de problemas y reconoce que todos los resultados son útiles. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ayudar al paciente a que él pueda evaluar e intentar, ojo, no solo evaluar teóricamente, sino llevar a la práctica esta previa evaluación para que mi paciente pueda solucionar problemas, ¿sí? Cuando uno soluciona problemas, siente la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Piensa.
Piensa de que es capaz, comienza a sentirse seguro de sí mismo, se siente contento, entre otros. ¿Sí? Entonces, si es que yo le ayudo a mi paciente o lo guío para que pueda solucionar posibles problemas, entonces mi paciente poco a poco va a sentir y va a pensar que es capaz, seguro, feliz, contento, satisfacción, entre otros. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos tomar a la ligera y decirle, por ejemplo, ve al cine, te hará sentir mejor. No, ¿sí? No podemos decir, ve a tal lugar para que te sientas bien. No, porque recordemos que no necesariamente el paciente que tiene depresión, si va a tal lugar, va a sentirse bien, probablemente se sienta peor, ¿cierto? O no sienta una emoción como la que esperamos, ¿sí? Entonces, el mismo paciente va a tener que identificar dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer para poder sentirse mejor. Nosotros solo lo vamos a guiar, pero es el paciente que decide. Entonces, el paciente va a tener una expectativa, ¿bien? Pero como yo, y por ejemplo, ¿no? Si esta expectativa no se llevó a cabo, no se cumplió, ya hemos hecho el principio número 6, que él se va a autorreforzar, no por la expectativa cumplida, sino por el proceso, ¿listo? Por el proceso que él ha llevado a cabo. Entonces, por ejemplo, si un paciente se queja de haber realizado una actividad que no le ayudó a sentirse mejor, que no le ayudó a poder encontrar esas recompensas, esta satisfacción o este placer, la actitud que nosotros como especialistas deberíamos, ¿no? tener o considerar poseer, es un enfoque diferente. Por ejemplo, ¿no? Ahora pues hemos aprendido algo nuevo. Aprendimos que no hay garantía de que cambiar una actividad específica va a ayudar. Y sabemos que esta actividad en particular que tú has realizado no tuvo éxito. Entonces vamos a evaluar, vamos a plantear otras alternativas para esta semana. ¿Listo? Aquí no estoy lamentando porque mi paciente no llevó acá o no sintió estas emociones agradables. No me estoy lamentando, ¿cierto? Lo estoy motivando y le estoy enseñando con mi modelo a que podemos tener otra visión de un problema, otra visión de aquel resultado que no esperábamos. ¿Sí? Entonces, este principio nos ayuda, uno, a que mi paciente pueda realizar la solución del problema, llevarlo a la práctica, a la acción. Y dos, a que los resultados, sea positivo, sea negativo, son útiles. ¿Por qué? Porque nos ayudan a aprender qué actividad me ayuda, qué actividad no. Me ayuda a aprender a tener otra visión del problema y no a lamentarme. Decir, no sirvo para nada, si esta actividad no me funciona, estoy seguro que otras actividades tampoco me van a funcionar. Y sabemos que no es así. ¿Listo? Entonces, este es lo que nos menciona el principio número 8. Nos vamos con el principio número 9. No solo hables, haz. Bien, entonces, en sesión nosotros vamos a realizar toda una lista de aquellas tareas que vamos, o mejor dicho, que el paciente va a realizar, ¿sí? Y en este establecimiento de tareas, en este proceso, vamos a tratar de maximizar el éxito y el cumplimiento por parte de él, ¿sí? Por lo tanto, es una colaboración mutua. Yo soy su guía, ¿sí? Hasta cierto punto lo motivo, hasta cierto punto lo aliento, pero al final es el paciente quien va a llevar a cabo la actividad o la tarea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos un plan, tenemos que tomarnos al menos una sesión para poder realizarlo o para poder hacer que este plan sea específico
y detallado. Recordemos con pasos pequeños, ¿sí? Desde lo más mínimo para poder llegar a la actividad meta, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que a nosotros nos va a ayudar. ¿Listo? Acá me faltó la ISO. Aquí, la pregunta que nos va a ayudar a nosotros como terapeutas. ¿Qué necesita mi paciente para maximizar las posibilidades de que realice esta tarea? ¿Qué recursos tiene mi paciente que le van a permitir realizar esta tarea? Por ejemplo, aquí lo que yo realizo, a ver, es lo siguiente. Uno, voy a ver qué recursos tiene mi paciente. ¿Listo? ¿Qué recursos internos y externos tiene mi paciente para poder realizar la tarea planteada? Dos. Bien. ¿Qué amenazas podría tener mi paciente para que él o ella no realice tal actividad? ¿Listo? Tres. ¿Qué red de apoyo, en este caso la pareja, el esposo, entre otros, tiene que puede alientar hasta cierto punto para que mi paciente realice la tarea previamente establecida? ¿Sí? Cuatro, le pregunto a mi paciente, ¿cómo te vas a acordar para que tú realices esta tarea? ¿No? Hay algunos que se ponen alarmas, otros post-it, otros llevan su agenda, entre otros. ¿Listo? Y cinco, ¿bien? ¿Qué consecuencias, tanto positivas como consecuencias negativas, vas a tener o va a surgir cuando tú realices tal tarea? ¿Listo? Entonces, a través, particularmente yo, de los 5 puntos, vamos a ir realizando tarea por tarea. Y el principio número 10, ¿sí? El último principio, que nos dice, soluciona y anticipa posibles y reales problemas o barreras para la activación. ¿Sí? Es decir, ¿qué problemas van a surgir y cómo yo puedo solucionar tales problemas? Porque sabemos que no todo proceso es como uno lo espera, sino que pueden surgir ciertas situaciones que salen de control y es normal, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a anticipar los posibles problemas o barreras para que un paciente realice una actividad. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Identificar, por ejemplo, si mi paciente, si mi paciente antes quería lograr una actividad o una meta, un objetivo, pero no lo hizo, le voy a preguntar qué pasó o qué crees que te limitó para no realizar tal actividad, para no llevar a cabo tal objetivo. ¿Sí? Tanto interno, es decir, pensamientos, emociones, nivel de motivación, entre otros, como externo, quizás la familia, quizás los amigos, el área académica, entre otros. Entonces, yo voy a anticipar algunos posibles problemas que pueden tener carácter de como barreras para limitar a mi paciente y evitar lo que es la activación conductual. ¿Listo? Según el principio número 10. Bien, entonces vamos a aprender a realizar lo que es un análisis funcional según la activación conductual. ¿Sí? Ya hemos visto la análisis funcional de la conducta en las sesiones anteriores, pero este es netamente de la activación conductual. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Este es el primero. Bien, y este es el segundo. La T, que es el trigger, que es el desencadenante. Por ejemplo, perder mi trabajo, bajar mis recursos económicos. ¿Listo? Este es el factor que desencadena lo que es la respuesta, que sería la R. ¿Bien? En este caso, vergüenza, dudas, rabia, desesperanza, impotencia, inseguridad, bloqueo, inactividad, culpa.
¿Listo? Esta es la respuesta de desencadenante. Y vamos con el patrón de evitación. Bien, en este caso, no ver a mis amigos, rumiar, es decir, tener pensamientos rumiantes, encerrarme en mi cuarto, dormir, distraerme con la televisión, comer mucho, estar con el ordenador casi siempre. ¿Listo? Entonces, esta conducta, este patrón de evitación o esta conducta de evitación aumenta, ¿sí?, la frecuencia y la fuerza de la respuesta. Por eso vemos aquí esta flechita, ¿sí? Y por lo tanto se convierte en este círculo vicioso. No veo a mis amigos, me encierro en mi cuarto y tengo impotencia, siento desesperanza, rabia, vergüenza, pero pues igual sigo. No veo a mis amigos, me encierro en mi cuarto, entre otros. Entonces, aquí mi paciente se siente, o mejor dicho, está en un círculo vicioso, porque el patrón de evitación refuerza esta respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enseñarle al paciente a que él pueda afrontar, ¿sí? Entonces, el desencadenante, en este caso es el mismo, ¿cierto? Perder mi trabajo y bajar mis recursos económicos. ¿Cuál es la respuesta? El mismo, ¿cierto? Vergüenza, duda, desesperanza, impotencia, inactividad, culpa, entre otros. Y aquí nosotros vamos a realizar un afrontamiento alternativo. ¿Listo? Es decir, conductas alternativas, conductas de afrontamiento. En este caso, a pesar de que yo sienta esto, que nos dice la activación conductual, que voy a salir de casa, voy a pedir ayuda a mis amigos, voy a rehacer mi currículum vitae, voy a formarme con más cursos, formaciones, voy a hablar con mis familiares, voy a ir a entrevistas, voy a ayudar en casa, voy a mantener horarios, voy a involucrarme un poco más. ¿Listo? Entonces, estas conductas alternativas de afrontamiento van a bloquear lo que es el patrón de evitación. ¿Sí? Y por lo tanto, se elimina este círculo vicioso que conlleva o intensifica lo que es la depresión. Y de esta forma, esta alternativa coping, es decir, el afrontamiento alternativo, abre a mi paciente la posibilidad de poder modificar la situación, no pensamiento, sino la situación para que esta respuesta sea diferente. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros realizamos lo que es el análisis funcional. Nosotros tenemos que ver qué desencadena estas respuestas emocionales, las respuestas cognitivas, bueno, no cognitivas aquí, pero las respuestas conductuales y cuál es el patrón de evitación de mi paciente para que yo pueda modificarlo, ¿sí? Con conductas de afrontamiento. Bien, ahora vamos a ver lo que son los registros de actividades diarias. ¿Listo? En este caso vamos a poner todos los días de la semana y las horas, de 6 de la mañana hasta llegar otra vez aquí, de 5 a 6. ¿Sí? Aquí le he puesto 3 puntitos por el tamaño, pero en este caso el paciente primero va a registrar todas las actividades que realiza que él mismo realiza. Por ejemplo, aquí me levanto, tomo desayuno, quizás por ahí me pongo a ver televisión y veo televisión hasta las 4 de la tarde. Y después almuerzo y me voy a acostar. ¿Listo? Son todas las actividades que mi paciente realiza para poder yo conocer cómo es su día a día, cómo es su rutina. ¿Listo? Ok. Entonces, después que yo ya tengo el registro de actividades, pasamos a ver actividades potenciales, ¿sí? Mediante sus valores. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Vamos a explorar estas áreas valiosas para mi paciente. Ahora, yo les he puesto aquí algunas áreas que particularmente yo trabajo con mis pacientes.
Pero si ustedes tienen otras áreas, lo pueden implementar, pero estas son las básicas, ¿bien? Relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones íntimas, de educación, formación o capacitación, empleo y carrera. Pasatiempos, y recreación, vida comunitaria, cuidado físico, espiritualidad, problemas psicológicos y emocionales. ¿Listo? Son 10 áreas que particularmente yo trabajo con mis pacientes. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle al paciente, ¿qué tipo de hermano o qué tipo de hermana, de hijo, hija, padre o madre quiere ser? ¿Listo? Y registramos sus respuestas. En relaciones sociales le preguntamos, ¿cómo sería una amistad ideal para ti? Bien, y registramos su respuesta. En las relaciones íntimas, le preguntamos lo siguiente, ¿cuál sería tu papel en una relación íntima? ¿Listo? Y si es que actualmente tienen una relación de pareja, le preguntamos, ¿actualmente estás involucrado en este tipo de relación? Sí, no. Caso contrario, ¿te gustaría estarlo? Sí o no. ¿Listo? Esto para ver las áreas valiosas de mi paciente. De la misma forma, registro. Educación. ¿Te gustaría recibir capacitación especializada o realizar algún curso en específico? Sí, no, ok. ¿Sobre qué te gustaría aprender en caso de la respuesta sea afirmativa? ¿Bien? Empleo y carrera. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer y qué tipo de trabajador o trabajadora te gustaría ser? De la misma forma, registramos su respuesta. Pasatiempos. ¿Tienes algún interés especial en alguna actividad extraacadémica y extralaboral? Sí, no. ¿Cuál te gustaría tener? Bien, la vida comunitaria. ¿Qué contribución te gustaría hacer a tu comunidad? Bien, el cuidado físico. ¿Deseas mejorar tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, entre otros? Espiritualidad. ¿Qué significa para ti la espiritualidad? ¿Y estás satisfecho con esta área de tu vida? Y finalmente, los problemas psicológicos. ¿Bien? ¿Cuáles son tus metas para este tratamiento que estás llevando? Y si hay otros temas, además de la depresión, que te gustaría explorar durante este proceso. Bien, entonces, a través de estas 10 áreas, yo voy a ver cuáles son valiosas para mi paciente. ¿Sí? A ver, aquí es importante considerar lo siguiente. Nosotros, como terapeutas, junto con nuestros pacientes, vamos a armar una lista, ¿sí? Un programa, una lista de actividades que son consideradas como metas, ¿sí? Y estas metas tienen que tener coherencia, concordancia, ¿sí? Y tienen que estar asociadas a los valores de la persona, ¿sí? Por lo tanto, si es que yo veo que para mi paciente la vida comunitaria no es tan importante, ok, no la consideramos. ¿Listo? Por lo pronto, hasta que poco a poco vayamos integrando. Si para mi paciente no es por ahora importante el empleo y la carrera, ok, también lo eliminamos, no hay problema. ¿Bien? Pero es importante que el programa de actividades esté asociado a los valores del paciente, para que él pueda comprometerse y pueda realizar las actividades. ¿Listo? Entonces, los valores deben ser vividos. Y esto es importante, que nosotros tengamos en cuenta la diferencia. Por ejemplo, ser un buen padre o ser un padre presente es un valor, ¿sí? No tiene fin y se puede, y por lo tanto puede serlo toda la vida, ¿sí? Pero pasar y disfrutar los fines de semana con mi hijo es una meta, porque este tiene un fin. Es decir, paso el sábado y el domingo con mi hijo y ya tiene fin a esta actividad porque ya se completó. ¿Listo? Entonces,
Aquí es importante que yo pueda diferenciar lo que es un valor y lo que es una meta. El valor mayormente inicia así, con ser, ¿sí? Quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, una buena hija, ¿sí? Y la meta son ya las actividades, el programa de actividades. Para yo ser un buen padre, yo considero que voy a hacer esto para lograr esto. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos identificado las áreas valiosas para mi paciente, vamos al paso número 2. Describimos las actividades que mi paciente quiere lograr en las áreas. ¿Listo? Aquí tenemos las 10 áreas que he mencionado previamente. Bien, y vamos a realizar lo que son las actividades para lograr en cada una de las áreas, que para mi paciente es importante. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que asegurarnos que las actividades que hemos planteado, el paciente lo pueda disfrutar y que pueda resultar placentero para él. ¿Sí? Porque si no le resulta placentero y no lo disfruta, pues evidentemente, chicos, no lo va a realizar, no lo va a hacer. ¿Listo? Y ahora, aquí también es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Es diferente y no puedo pensar que todo está bien. Esto no es una actividad. ¿Listo? Sin embargo, salir a pasear con mi hermana 2 veces a la semana, esto es una actividad. Lo va a mover a mi paciente a la acción. Esto no es considerado como una actividad según la activación conductual. ¿Listo? Entonces, ya yo he realizado la lista, ¿sí?, de actividades que mi paciente va a realizar en las áreas que él considera valiosas. ¿Bien? Y pasamos al número 3, que es la jerarquía. ¿Listo? Todos los pasos, chicos, tienen hilación, están asociados. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a completar las 15 actividades seleccionadas. Vamos a seleccionar 15 y vamos a calificar la dificultad de cada uno, siendo 1 el menos difícil y el 15 el más difícil. Entonces, vamos a poner las actividades. Por ejemplo, aquí, salir a pasear con mis hijos los fines de semana del mes de marzo. ¿Listo? Este es uno. Bien, una actividad. Vamos a poner 2. Leer una hoja de un libro, ¿sí? Le ponemos el nombre del libro, si es posible, todas las noches. Esa es otra actividad. A ver, otra. Salir a correr 5 minutos 3 veces a la semana. ¿Bien? Y así pues sucesivamente voy poniendo todas las actividades que hemos seleccionado. Y la vamos a poner del 1 al 15, considerando que 1 es el menos difícil y 15 es el más difícil. ¿Bien? Entonces, para mí el menos difícil considero que es este. Ok, le pongo 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el más, un poco más difícil y pues sucesivamente. Y el más difícil para mí, el 15. ¿Sí? Entonces, lo que se espera es que mi paciente pueda tener las 15 actividades y poner los niveles, el nivel de dificultad. ¿Listo? Una vez que ya hemos hecho esta actividad, pasamos a la jerarquía como tal y la vamos a dividir por niveles. Nivel 1. Entonces, aquí yo tengo que poner la actividad que le califique con el 1, con el 2 y con el 3. ¿Listo? En el nivel 2 tengo que
registrar la actividad que lo clasifiqué con nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Nivel 3, 7, 8 y el 9. Y pues así sucesivamente hasta llegar al número 15. ¿Listo, chicos? Por favor, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, me avisan, ¿ya? Con relación a esta actividad en específico que hemos visto. Bien, chicos. Entonces, de esta forma ya tenemos lo que son las actividades, ¿sí? Y la jerarquía para llevar a cabo la activación conductual. Bien, es una técnica muy buena. Realmente yo les aconsejo que lo realicen en sus sesiones. Bien, nos vamos ahora. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos al registro de actividades. ¿Listo? En este registro, mi paciente va a establecer lo que es la actividad, el número de la actividad que ha realizado, el tiempo y vemos los días de la semana y algún tipo de observación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la historia. La Y es si la actividad correspondiente fue realizada y completada. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que aquí la actividad fue aquí, salir a correr 5 minutos todos los días. ¿Listo? Esa fue la actividad propuesta aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver el número. Lo puede registrar como él lo prefiera. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a poner 1. A ver, 1. ¿Por qué? El tiempo, vamos a decir que tiene que hacer un promedio, ¿sí? Aquí vamos a hacer un promedio de todos los días. Entonces, por lo tanto, todavía no lo vamos a registrar. Vamos a ver. La Y significa que la actividad fue realizada y fue completada. La N, si no se llevó a cabo, es decir, no lo hizo. Y la G, cuando se cumplió a medias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que aquí el lunes no lo hizo. ¿Sí? No salió a correr los 5 minutos que habíamos planteado. El martes tampoco lo hizo. El miércoles sí lo hizo, es decir, cumplió 5 minutos todos los días. El jueves lo hizo a medias, solo hizo 2 minutos. ¿Sí? Entonces acá tenemos 5 minutos, tenemos 2 minutos. ¿Bien? El viernes pues no lo hizo, el sábado tampoco y el día domingo sí lo hizo. ¿Sí? Lo hizo la Y. Entonces hace un círculo, redondea. Bien, 5 minutos. Tenemos 5 más 5, 10, 2. 12 minutos en total. Bien, el tiempo. Y aquí lo hizo solo 1 y 2 veces, ¿cierto? Registró 2 veces. Y vamos a ver en la observación. Aquí podemos o sumar para sacar el promedio o simplemente poner algún tipo de observación por parte del paciente. ¿Listo? Podemos sumar acá la Y y la G, por ejemplo. La Y hubo 1, 2Y. ¿Listo? 2Y. Y la G, hubo solo una G, más una G. ¿Listo? Para poder yo realizar lo que es el seguimiento. En general, Emily, son en general. ¿Sí? Es decir, solo no podemos poner 15 por área porque al final sería mucho para el paciente. A veces solo cumplimos con 10, ¿sí? 10 actividades y no hay problema. Pero lo importante es activar conductualmente al paciente. ¿Listo, chicos? Entonces, este es el registro de actividades para que nosotros podamos realizar lo que es el seguimiento. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver lo que es el registro de progreso. Para servirte, Emily. Ok, vamos a ver el registro del progreso. Aquí vamos a poner lo que son las actividades y en la parte inferior las semanas. ¿Listo? Entonces, imaginemos
que en la semana 1 mi paciente, de todas estas actividades que hemos hecho, que ha registrado, solo hizo de 1 a 2. Bien, entonces mi paciente va a pintar. La semana 2 también, la semana 3 también, pero la semana 4 ya he hecho entre 3 a 4 actividades de la misma forma en la semana 5. Lo que nosotros esperamos es de que en las últimas semanas estemos por aquí, ¿cierto? Por aquí. Entonces, esto vamos a ver el registro de progreso de una forma más general para que mi paciente también poco a poco se sienta motivado. ¿Listo? Entonces, este es solo un registro de progreso de las semanas y las actividades contadas. ¿Bien? Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí también lo he pintado las semanas y las actividades que ya previamente le habíamos hecho. Lo habíamos planteado. ¿Listo? Ahora, también es importante realizar la premiación o el refuerzo durante el progreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Vamos a programar recompensas, ¿sí? Al final de cada semana, ¿qué va a pasar? Que mi paciente va a autorrecompensarse, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lista de recompensas para los objetivos semanales. Por ejemplo, comer un postre, ir al cine, salir o pintar un cuadro, ¿sí? Todas las recompensas que mi paciente realice o que pueda realizar. Bien, entonces, esas recompensas van a motivar hasta cierto punto a mi paciente para poder realizar lo que es la actividad. Bien, entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, la semana 1, ¿qué recompensa seleccionó? Seleccionó tal recompensa, ¿sí? Y la va a registrar. La Y es que lo logró y la N es que no lo logró. Entonces, recompensa ganada. En este caso realizó la actividad, en este caso también ya seleccionó la recompensa y lo logró. Entonces, marcamos la Y. En la semana número 2, ¿sí? De aquí también nos podemos guiar. En la semana número 2, la recompensa seleccionada fue ir a tomar un helado, pero no hizo la actividad. Entonces, no logró la recompensa seleccionada. ¿Listo? Entonces, de esta forma, mi paciente va a ir premiándose a sí mismo y motivándose también. ¿Sí? Es un autorrefuerzo. Aquí tenemos otro registro de cuánto cree que mi paciente va a disfrutar de su actividad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a escoger aquí entre 3 a 6 actividades y lo registramos. ¿Listo? Registramos la actividad previamente seleccionada. Y vamos a registrar lo que es la predicción. ¿Cuánto cree mi paciente que va a disfrutar del 0 al 100? Mi paciente cree que va a disfrutar un 90%. Ok. Realice la actividad y el resultado. ¿Cuánto realmente disfrutó? Yo disfruté un 80%. ¿Listo? Entonces, evaluamos expectativa con la realidad. Y aquí algunos comentarios de por qué cree o qué pasó que faltó el 10%. ¿Listo? ¿Qué pasó? Y comienza a registrarlo. ¿Bien? Para que nosotros también llevemos a cabo este aterrizaje a mi paciente. ¿Sí? Porque a veces sus expectativas son muy altas, pero el resultado es totalmente distinto. Entonces vamos a ayudarle a mi paciente a que su expectativa no sea muy alta de lo real. ¿Listo? Y él poco a poco también se va a dar cuenta de que sus expectativas son altas cuando no se cumplan. Entonces, él de manera autónoma va a lograr la graduación de esto. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un programa que lo pueden
utilizar, cuáles son las actividades diarias y a la actividad agradable que debería incorporar en sus actividades diarias. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros vamos realizando lo que es el programa como tal. Bien, una vez que ya hemos visto lo que es la activación conductual, vamos a otras herramientas que, ojo chicos, esto no es activación conductual, son otras técnicas que vamos a utilizar para abordar lo que es la depresión. ¿Listo? En este caso, cambiando mis pensamientos. Bien, a ver, aquí vamos a hacer que mi paciente vaya aumentando pensamientos positivos que le generen un estado de ánimo mejor, de bienestar, de satisfacción. ¿Listo? Y aquí podemos ver incluso los pasitos. Bien, formas que mi paciente tiene para aumentar el número de pensamientos saludables. Primer paso. Aumentar en su mente el número de buenos pensamientos, es decir, aquí vamos a hacer una lista de pensamientos positivos para mi paciente, ¿sí? Sobre sí mismo y sobre la vida en general. Bien, esto lo hacemos en sesión. 2, felicitarse mentalmente, ¿sí? A usted mismo. Es decir, que mi paciente pueda reconocer y pueda identificar, reconocer y premiarse mentalmente por el proceso, no por el resultado. ¿Ya? 3, parar todo lo que está haciendo, es decir, tomarse este tiempo para poder reflexionar sobre sus pensamientos y modificarlos. ¿Sí? 4, tomarse una pausa, ¿sí? Es decir, relajarnos, tratar de que el cuerpo también a través de una respiración profunda, que ya en las próximas sesiones les voy a estar enseñando eso, pueda relajarse, permitirse tomar un descanso mentalmente y pueda sentir paz hasta cierto punto. ¿Listo? 5, proyección al futuro, es decir, que el paciente pueda imaginarse a sí mismo en un futuro y que pues evidentemente esta imaginación no sea catastrófica, sino que sea más positiva. Entonces, una vez que realiza todo ello, el paciente va a registrar cosas positivas de usted, es decir, de él, y cosas positivas de la vida en general. ¿Listo? Una vez que lo registra, le decimos, lee nuevamente la lista y ve cómo te sientes después de haber leído la lista. ¿Bien? Lo hacemos 1, 2, 3 veces. ¿Listo? Esta es una forma. Vamos con la disminución de los pensamientos que pues les hace sentir mal. ¿Bien? Primer paso, vamos a enseñarle al paciente a que pueda interrumpir su pensamiento. Es decir, cuando un pensamiento esté afectando negativamente su estado de ánimo, va a identificar el pensamiento y lo va a interrumpir. ¿Listo? Y se va a decir a sí mismo lo siguiente. Este pensamiento está afectando mi estado de ánimo, por lo tanto voy a pensar en otro. ¿Listo? Va a interrumpir el pensamiento. Por lo tanto, también el efecto bola de nieve. ¿Listo? Paso número 2, el tiempo para preocuparse. Y esto es muy usado, la verdad. Les voy a explicarlo. ¿Ya? Aquí, en este tiempo para preocuparse, el pacientito se va a tomar un tiempo, entre comillas, para preocuparse cada día. Entonces, ese tiempo puede ser de 10 a 30 minutos. Yo realmente lo hago en 10 minutos, máximo 15. ¿Listo? Y durante este tiempo, el paciente va a concentrarse en esos pensamientos y esas preocupaciones. Solo tienes 15 minutos diarios para que tú te preocupes o tengas estos pensamientos que te afectan negativamente. ¿Listo? Ese es el tiempo para preocuparse. Esto también se utiliza mucho para lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Número 3. Ríase de los pensamientos exagerándolos. Es decir, tener este sentido de humor para reírse de sus preocupaciones. ¿Sí?
Si es que el paciente no tiene este sentido de humor, porque también puede pasar, al menos que lo intente. Si no funciona, está bien, no hay problema. Realizamos otra actividad. ¿Listo? Entonces, es parte de la terapia el hecho de tener un sentido de humor de mis propios pensamientos. ¿Listo? Número 4, considerar lo peor que puede pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que a menudo algunos miedos que nosotros tenemos acerca de lo que podría pasar en un futuro hacen que los pacientes se sientan un poco más deprimidos, ¿no? O las emociones asociadas a la depresión. Y que pues esto pues atemoriza a los pacientes y por lo tanto también los limita, ¿sí? Entonces, aquí el paciente va a recordar lo peor que pueda pasar, que es una de las múltiples posibilidades. Entonces, cuando mi paciente piensa en este específico pensamiento de que lo peor que pueda pasar, después de haber pensado todo ello, que él mismo pueda decirse que pues es una de las muchas posibilidades que pueden ocurrir y que no hay una probabilidad certera al 100% de que mi pensamiento sí o sí va a suceder. ¿Listo? Número 5, otro tipo de herramienta o estrategia que podemos utilizar es de ser tu propio entrenador. En este caso, el paciente va a pensar cómo quisiera resolver una situación. ¿Sí? Si el resultado es realista, si piensa que estos pasos que él previamente ha elaborado mentalmente son necesarios para llegar a su objetivo y si es que reconoce que haciendo esto va a tratar de controlar su depresión. ¿Listo? De esta forma, el paciente poco a poco va a tener una autonomía durante el proceso. ¿Listo? Entonces, estas chicos son otras herramientas, otras técnicas que podemos utilizar. ¿Ya? Aquí tenemos pensamientos, registro de pensamientos más fácil, por decirlo así, donde mi paciente solo va a poner una marca, en este caso el check, a los pensamientos que tuvo el día de hoy. Por ejemplo, el día lunes, martes, miércoles y pues sucesivamente va a marcar. Hoy día he pensado que estaba confundido, no, ok. Que no hay amor en el mundo, sí. Y voy marcando los pensamientos que he tenido durante el día. ¿Listo? Esto me permite también para poder realizar lo que es el debate, que ya lo vimos en la sesión anterior. ¿Bien? Igual, lo mismo, tanto para los dos. Bien, y bueno, aquí vamos a poner el número total de pensamientos negativos. Pone, por ejemplo, durante el día lunes tuve 10 pensamientos negativos. Durante el día martes tuve 9 y pues sucesivamente registrando todos los días de la semana. Y en los pensamientos positivos. El día lunes tuve 9 pensamientos positivos, el día martes 8, el día miércoles 10 y pues sucesivamente vamos a ir registrando. ¿Listo? Bien, a ver, vamos con otras. Bueno, acá hay unas reglas básicas que particularmente utilizo con mis pacientitos. En este caso, le digo, voy a ponerte quizás algunas condiciones que vamos a intentar cumplir, ¿sí? Pero no pasa nada si un día no lo haces, pero no intentes evitar. Bien, por ejemplo, primera regla, que se arregle todos los días. Así se lave solo el rostro, ¿sí? Así se lave solo los dientes, así se peine, ¿bien? Pero que trate todos los días realizar una actividad para que él o ella se arregle, ¿bien? Entonces, aquí le decimos que no valen las excusas de que no vas a salir o te estás preguntando para qué, ¿no? Vernos sin duchar, con el pelo sucio y en pijama, pues no ayuda a motivarnos, así que vamos a tratar de ponernos guapos. ¿Listo? Regla número 1. Regla número 2.
Vamos a hacer que madrugue o se levante 10 minutos antes de lo que normalmente se levantaba. ¿Sí? Primero, en la semana número 1, si mi paciente se levantaba a las 10 de la mañana, entonces vamos a decirle que se levante a las 9:50 en la semana número 1. ¿Listo? Si lo hizo, perfecto. La semana número 2 ya no se va a levantar a las 9:50, sino 9:40. Semana número 3, 9:30. Y pues sucesivamente hasta llegar a la hora media. ¿Sí? Regla número 2. Regla número 3. Prohibido el consumo de alimentos y sustancias tóxicas. ¿Sí? Porque le explicamos que en muchas ocasiones cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, recurrimos al alcohol u otras drogas para poder relajarnos. Entonces es importante que él o ella evite, ¿no? Consumir este tipo de sustancias. Y regla número 4, que también está prohibido volverse a acostar a la cama una vez que ya se levantó. ¿Sí? Porque si volvemos a acostarnos, estamos cayendo nuevamente en la inactividad. ¿Sí? Y si se siente cansado, le decimos que pruebe realizar una caminata o pasear, al menos 5 minutos. Bien, son algunas reglas básicas que vamos a ir estableciendo con los pacientes. Ok, aquí vemos una gran lista de actividades agradables donde el paciente puede colocar una X para ver si es que para él o no es agradable. Si es agradable, le pone la X. Caso contrario, lo deja en blanco. ¿Sí? Es solo una guía, pero recordemos que las actividades son basados en las necesidades del paciente. ¿Listo? Solo es una guía si es que en caso mi paciente no tiene en claro qué es lo que va a hacer. Bien, otra actividad, la toma de decisiones. ¿Listo? Esta es una actividad que utilizamos mucho, no solo para depresión, sino también para cualquier malestar emocional, para cualquier pacientito. ¿Listo? Vamos primero a hacer una lista de ventajas y de desventajas. A ver, en una hoja nosotros realizamos este diagrama que ven en pantalla. Aquí es la decisión, ¿sí? La que no sé qué tomar, pero tengo que viajar por una beca. No sé si ir o no ir. ¿Listo? Entonces, esta es la situación como tal. Me dijeron que gané una beca y tengo que viajar. Bien, y no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Ok, vamos a establecer lo que es la opción. Opción número A, mudarme para estudiar. Por lo tanto, la opción número B sería quedarme en mi país. ¿Listo? Vamos a ver la opción número A. Vamos a hacer dos listas. Los pros, las ventajas y las contras, las desventajas. Los pros. Me permitirá conocer a otras personas, conocer una nueva cultura, no gastaré en comida, estaré tranquila económicamente. Perfecto. Realiza toda la lista de los pros. Y vamos a decirle que del 0 al 100, ¿listo? ¿Qué tanto valor le da? Por ejemplo, me permitirá conocer otras personas. Bueno, para mí sí es importante, entonces le pongo un 70. Conocer una nueva cultura también es importante, el 70. Me abrirá puertas para mi carrera profesional. Es algo muy importante para mí, 100. ¿Listo? Ok, una vez que ponemos el nivel en toda la lista, pasamos a los contras. Lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en un inicio estaré sola. Le pongo 40. ¿Por qué le has puesto 40? Porque en un inicio, después voy a hacer amigos, voy a conocer a gente. Ok, voy a extrañar a mi familia. Le puse un 80. Perfecto. Una vez que yo ya tengo las dos listas y los puntajes, voy a sumar los puntajes. En este caso sumo 70 más 70 más 100 más 90 más 100 y aquí donde dice suma coloco la sumatoria de todas. Lo mismo, ¿sí? 80 más 40 y lo sumo. Y le preguntamos,
si esto lo ponemos en una balanza, ¿cuál pesaría más? Pues evidente los pros. ¿Listo? Entonces, ¿qué decides? Bueno, yo creo que sí voy a mudarme para estudiar. ¿Listo? Si aún tiene dudas, ok, no hay problema, vamos con la opción B y buscamos otros pros y otros en contra. Bien, de esta forma le ayudamos al paciente a que tenga más claridad para poder tomar una decisión. ¿Listo? Bueno, perfil de problemas, otra herramienta donde le enseñamos al paciente a que pueda reconocer y poder solucionar problemas. Primero, ¿quién está implicado en el problema? ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué sucede? El paciente va a tener que completar. ¿Listo? Ok, ¿dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me siento? ¿Y por qué lo hago? Esta es más que todo la introspección. ¿Sí? Esto es contextualizar el problema y esto es la introspección. Bien, entonces, una vez que mi paciente realiza la conceptualización y la introspección, vamos a invitarlo a que él pueda resolver el problema basándose en lo que ya hizo anteriormente y cambiando esas estrategias. Por ejemplo, ¿quién está implicado? Mi mamá, porque discutimos. Ok, ¿qué sucede? Listo, registra todo. ¿Dónde lo hago? En casa. ¿Cuándo lo hago? Antes de irme a acostar. ¿Cómo lo hago? Grito, golpeo, la insulto, entre otros. ¿Cómo me siento? Con frustración, cólera, tristeza. ¿Por qué lo hago? Porque no sé cómo controlar mis emociones. Bien, entonces aquí nosotros le vamos a ayudar. ¿Sí? Con otras herramientas para que él o ella pueda controlar sus emociones. Este es el perfil del problema. ¿Bien? Ok. Ahora, hay otro que es planteando ideas. ¿Listo? Por ejemplo, primero vamos a precisar una buena estrategia general, ¿sí? Y en la siguiente fase vendrán los pasos conductuales para poder realizar la estrategia general. Entonces, le vamos a decir que enumere 10 estrategias alternativas para conseguir los objetivos. Objetivo número A. Por ejemplo, controlar mis emociones. Ok, vamos a poner 10 estrategias alternativas para que mi paciente pueda llegar a su objetivo A. ¿Listo? Objetivo B. Quizás hacer ejercicio todos los días. Vamos a poner de la misma forma 10 estrategias para conseguir el objetivo B. ¿Listo? Ahora, una vez que nosotros ya hemos tenido las estrategias, pasamos a lo siguiente. Aquí ponemos la estrategia previamente planteada. Vamos a ver, consecuencias positivas. ¿Qué consecuencias positivas vas a tener si tú realizas tal estrategia? ¿Sí? Y lo registra. Una vez que lo registra, lo va a puntuar del 0 al 10, ¿sí? O al 100, dependiendo de cómo lo maneje. Del 0 al 10, consecuencia positiva, por ejemplo, un 10, un 9, un 8, un 10. Y el total. De la misma forma con las consecuencias negativas. Entonces, evidentemente, si la puntuación total de las consecuencias negativas es mayor, la estrategia no es válida. Caso contrario, es decir, si las consecuencias positivas es mayor, la estrategia sí es válida. ¿No? Y bueno, ya para terminar, elegir la opción más conveniente. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos realizado las 10 posibles decisiones o 9 dependiendo del paciente, vamos a registrarlo de esta forma. Ponemos la opción elegida y mi paciente va a tener que responder estas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, lo hace para sentirse ansioso, alterado, tranquilo, triste, aliviado, entusiasmado y lo registra.
o le produce una mezcla de sentimientos, ¿cuáles? Bien, entonces el paciente va a registrar. Ok, ahora vamos, una vez que ya hemos visto esto, pasamos nuevamente, registramos la opción elegida y vamos a ensayar mentalmente qué pensamientos va a tener mi paciente. Ahora, lo va a hacer frente a un espejo, ¿sí? Lo va a hacer en el juego de roles, con alguien de confianza o con el terapeuta. Y va a escribir un guión. ¿Listo? Como una forma de ensayo. O hablar consigo mismo, donde va a escribir varias afirmaciones positivas breves y sencillas, donde él se va a repetir a sí mismo. ¿Listo? Y bueno, chicos, esto sería todas las herramientas que hemos podido ver durante estas 2 sesiones. Hay muchísimo material para que ustedes lo tengan y lo puedan aplicar en sus sesiones. Bien. Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Ya en la próxima sesión entramos a lo que es ansiedad. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la clase del día de hoy. Excelente como siempre. De igual manera, ustedes, chicos, muchas gracias por su asistencia. Lo que les había comentado al inicio, que el día de hoy ya tenemos nuestro examen final. Bien, este examen abarca, chicos, desde la clase número 1 hasta la clase del día de hoy. En unos minutos